bondad, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor. Aleluya. Gracias por este tiempo en el que pudimos alabarte y adorarte. Es un tiempo de bendición donde tú, Señor, nos ministras a través del tiempo de la alabanza, Señor, y te damos gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por los que no pudieron venir también, damos gracias por ellos y oramos por ellos en el nombre de Jesús. Oramos, Padre Celestial, para que en este tiempo de palabras seas tú hablando, Señor, en esta última predicación del año, que tú nos hables, que tú nos enseñes. Acudimos a ti, Señor, en oración, para que a través del tiempo de la palabra, la administración de tu Espíritu Santo sea sobre la vida de la iglesia, Señor. Que a través de la palabra seamos ministrados por ti, seamos enseñados por ti, seamos edificados por ti, y que a través de ella, Señor, podamos ser edificados en la verdad tuya, Padre Celestial. Pues está escrito, Señor, en tu palabra, Padre Celestial, que es tuya. Hace lo que tú le dices, Señor, y no retornará a ti vacía, porque Amén. es tuya, Padre. Ayúdanos en este tiempo de palabra, en el nombre de Jesús. Estamos en tus manos, precioso Señor. Amén y amén. ¿Listo? ¿No pueden tomar su asiento? Si son tan amables. Bueno, ya estamos en el último sábado del año. Damos gracias a Dios por ello. Prácticamente estamos ya a 4 días de que el año termine, ¿verdad? Es un privilegio poder volver a estar aquí. La semana pasada no pudimos estar, bueno, mi esposa y yo no pudimos estar. Como ya todos saben, pues nació nuestro hijo, para la gloria de Dios. Una bendición muy, muy bella, y pues bueno, esperamos que pronto podamos traerlo para presentarlo. Pero bueno, es una bendición poder volver a estar aquí, y pues también es una bendición el hecho de poder saber que estamos aquí delante de Dios en ya prácticamente la última semana del año, ¿sí? Ahorita, pues tradicionalmente en estos días la gente empieza a reflexionar sobre todo lo que nos pasó en el año, lo que hicimos en el año, las cosas buenas, las cosas malas también, las no tan buenas. La gente empieza a proponerse metas y propósitos. Y bueno, yo creo que también como cristianos, yo creo que es bueno hacer una pausa, ¿sí?, del caminar que hemos estado llevando. Es bueno hacer una pausa para que podamos meditar y reflexionar cómo hemos estado llevando a cabo a lo largo del año y a lo largo de todos los años, cómo hemos estado llevando a cabo nuestra vida cristiana como hijo de Dios. ¿Qué he hecho para el Señor? ¿En qué he servido para Dios? ¿En qué le he fallado al Señor? ¿Sí? ¿Qué cosas me ha pedido el Señor? Y de esas cosas que me ha pedido, ¿cuáles he hecho y cuáles no he hecho? ¿Sí? Muchas cosas que podemos detenernos para reflexionar. Y pues bueno, yo creo que está bien, se hace tradicionalmente eso que hace la gente de vamos a ponernos propósitos, metas, objetivos del año. Pues yo creo que nuestra fe o nuestro andar en Cristo debería de alguna manera afectar esos propósitos, afectar esas metas que nos planteamos para lo largo del año. Y creo que pues si realmente nos consideramos hijos de Dios y la fe cristiana es toda nuestra vida, el Señor es toda nuestra vida, pues al menos iniciando el año, si es que nos vamos a proponer propósitos, pues procuremos que la mayoría, si no es que todos, de los propósitos que pongamos en la lista, pues sean propósitos para el Señor, propósitos que sumen al reino de los cielos, ¿sí? Propósitos como orar, como voy a
leer la Biblia en todo el año, voy a ayunar, voy a hacer una agenda de ayuno porque nunca ayuno, voy a proponerme evangelizar a 2 personas, a 5 personas a lo largo de este año, no sé, sí, son muchas cosas que podemos hacer para el Señor. Y yo considero que es bueno que uno como cristiano diga, pues ¿sabes qué? Pues quiero hacer esto para Dios, me lo voy a proponer, pues, gloria al Señor. Yo creo que el Señor va a ir delante. Y pues bueno, vamos a hacer la última reflexión del año. Vamos al libro de Filipenses capítulo 2. Titulamos a este mensaje el servicio que agrada al Señor, el servicio que agrada a Dios. ¿Sí? Estamos en el versículo 1 y dice así la palabra de Dios: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, versículo 2 dice, completen mi gozo. ¿Sí? Pablo inicia hablando en este capítulo de la carta a los filipenses. En el versículo 1, el apóstol Pablo plantea 5 preguntas que son preguntas condicionales de primera clase. ¿Qué significa esto? Estas 5 preguntas que plantea Pablo son preguntas que él ya sabe de antemano que la respuesta es que sí, pero solamente las está planteando para la petición que les va a proponer a los hermanos filipenses, ¿sí? Las preguntas, la primera es, dice, ¿alguna consolación en Cristo? ¿Ustedes creen que en Cristo hay consuelo para los hijos de Dios? Amén. Amén, sí lo hay. Dice, ¿ustedes creen, si algún consuelo de amor, ustedes creen que hay consuelo en el Señor, que hay amor en la iglesia de Cristo? Pues sí lo hay. Dice, ¿ustedes creen que hay comunión del Espíritu en la iglesia del Señor? Claro que la hay. Dice, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Y luego dice Pablo en el versículo 2, completad mi gozo. ¿Sí? Pablo ciertamente sabe que en Cristo, hermanos, hay consuelo. ¿Sí? No es una pregunta que él sabe la respuesta. ¿Sí? Hay consuelo en Cristo. El apóstol Pablo sabe que en la iglesia hay comunión con el Espíritu Santo. ¿Sí? Hay comunión con el Espíritu Santo, que tenemos una comunión íntima con el Espíritu Santo. Y Pablo sabe también que dentro de la iglesia hay amor y afecto entrañable entre los hermanos. ¿Sí? Dice Pablo, y si esto es así, les dice a los hermanos, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Sí? O sea, dice Pablo, no es que no tenga gozo, ¿sí? Pablo tiene mucho gozo. Pablo dice, yo tengo gozo en el Señor. Yo tengo gozo porque en Cristo tenemos consuelo, porque tenemos una comunión con el Espíritu Santo, que la gente que está fuera de Cristo no la tiene, pero nosotros sí la tenemos. Y hay afecto entrañable, hay amor dentro de la congregación. Dice Pablo, sí tengo gozo, este es mi gozo. Y dice Pablo, pero hay algo que le falta a mi gozo. Sí, el apóstol Pablo dice, hay algo más que le falta. Y esa parte que le falta, dice Pablo, son ustedes. ¿Sí? Porque ustedes forman parte del gozo completo que tengo como apóstol. ¿Sí? Y la parte que falta, dice Pablo, de mi gozo, dice, completen ustedes. ¿De qué manera? Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Sí? El apóstol Pablo amaba a esta congregación, ¿sí? A esta y a todas las que él lideraba en su apostolado, el apóstol Pablo las amaba. Y el apóstol Pablo amaba tanto a estos hermanos que parte de su gozo, de todas las cosas que tiene en Cristo, una más, era el hecho de saber que los hermanos de la iglesia, los hermanos de la congregación que él estaba pastoreando, que él estaba de alguna manera liderando o adoctrinando,
es que los hermanos tuvieran el mismo amor y que fueran unánimes, ¿sí? Que se amaran los unos a los otros, ¿sí? Que oraran los unos por los otros, que hubiera unidad, ¿sí? Y esto Pablo hace verlo como que esto completa el gozo completo. Dice Pablo, todas estas cosas me dan gozo, que tengo consuelo en Cristo, que hay comunión con el Espíritu Santo, que hay afecto en el Señor, que hay amor en el Señor. Dice Pablo, la cereza del pastel de mi gozo es saber que entre ustedes, la iglesia que hemos pastoreado, la iglesia que hemos de alguna manera liderado, enseñado, entre ustedes se tienen el mismo amor, que entre ustedes son unánimes, ¿sí? Son del mismo espíritu y no hay disensión entre ustedes, dice Pablo. Y esto, lo que vemos en la carta, hermanos, esto es algo que le trae alto gozo a Pablo, ¿sí? Eso es algo que completa el gozo del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo sabe que cuando una iglesia trabaja de esta forma, ¿sí? El apóstol Pablo sabe que cuando una iglesia es unánime, no hay disensión, no hay división, no hay pleito, no hay chisme, sino que se aman los unos por los otros, oran los unos por los otros. El apóstol Pablo sabe que en este tipo de iglesias es donde el Espíritu de Dios sobreabunda. Amén. ¿Sí? Sobreabunda y se mueve con libertad. Aleluya. Se mueve con libertad. Muchos creen que las iglesias en donde el Espíritu Santo se mueve es donde cae escarcha. Muchos creen que las iglesias donde el Espíritu, no, es que ahí está el Espíritu Santo. ¿Por qué? No, es que fui y me salió oro. Mira, aquí me salió oro, ahí está el Espíritu de Dios. No, es que fui y cayeron diamantes, mira, y es que fui y levantaron a un muerto, a una silla de ruedas, sí. Gloria a Dios, gloria a Dios, no, Dios puede hacer todas esas cosas, no hay ningún problema. Pero qué triste sería que una iglesia que haga todas esas manifestaciones, tú te metes adentro de la iglesia y te das cuenta que los hermanos están más separados que la gente del mundo. Hay disensión entre ellos, hay chismes, hay pleitos, hay contiendas. Y el gozo de Pablo, si se fijan, Pablo no dice, lo que completa mi gozo no es que entre ustedes haya manifestaciones, no es que entre ustedes haya liberaciones, no es que en ustedes caigan diamantes o oro, no. Dice Pablo, lo que completa mi gozo es que ustedes sean unánimes, no haya división, se amen los unos por los otros, que tengan el mismo amor los unos por los otros. Eso supera los milagros, eso supera las manifestaciones. Y sabemos que en las iglesias donde obramos de esta forma, el Espíritu Santo está de manera inmensa. Amén. De manera inmensa. Seguimos, el versículo 3 dice, nada hagan por contienda o por vanagloria. Y aquí el apóstol Pablo empieza. Aquí inicia el apóstol. Había algo bueno de esta iglesia. Algo muy bueno, de hecho, que creo yo que podemos aprender, ¿sí? Y lo bueno que había de esta iglesia, hermanos, de la iglesia de los filipenses, es que esta iglesia era una iglesia de gente chambeadora. Era una iglesia que estaba conformada por gente servidora, por gente trabajadora, ¿sí? Tenían a sus sugieres. Es un ejemplo, muy probablemente las iglesias de ese tiempo no son o podrían ser el sistema algo diferente de lo que hoy conocemos como iglesia, pero es un ejemplo, por decir, ellos tenían, por ejemplo, sus sugieres, su alabanza, tenían sus hermanos que oraban, sus predicadores, ¿sí? Todo lo que conforma una iglesia, ellos lo tenían. Y tal parece en esta carta, Pablo hace ver que la iglesia, en el trabajo que estaban haciendo, en el servicio de la iglesia, del ministerio, estaban haciendo un buen trabajo. Estaban trabajando, estaban yendo por la Santa Cena y sirviendo los sugieres y orando y predicando, y estaban haciendo un buen trabajo y una buena administración, ¿sí? Y todo eso
estaban bien. O sea, todo eso yo creo que es algo que podemos aprender, que la iglesia debe de ser una iglesia activa, la iglesia debe de estar trabajando, debe estar sirviendo. Podría ser uno de los propósitos que te vas a poner en este año. Si tú no sirves en la iglesia, podrías ponerte un propósito de comenzar a servir. Si ya sirves, bueno, pues tu propósito puede ser que tu servicio sea más excelente para el Señor, ¿sí? Y esto es bueno, a Dios le agrada esto, pero algo había comenzado a brotar dentro de ellos, algo espiritual que no era nada bueno, ¿sí? No era bueno. Estaban haciendo un buen servicio, estaban trabajando, estaban yendo aquí y allá, pero había algo dentro del corazón de los hermanos filipenses que estaba comenzando a crecer, que Pablo se da cuenta, y en este capítulo Pablo viene a confrontarlo, porque es un problema espiritual serio, muy serio. Dice Pablo en el versículo 3, dice: nada hagan por contienda o por vanagloria. Había un problema, y el problema era que esta iglesia, tanto trabajo que hacía, y gloria a Dios por el trabajo que hacemos, pero en el trabajo que los hermanos estaban haciendo, estaban dejando de glorificar a Cristo, estaban dejando de darle la gloria al Señor, y la estaban agarrando para ellos mismos, ¿sí? El que tocaba en la alabanza ya no tocaba para el Señor, tocaba para que lo vieran, los demás hermanos, para vanagloriarse. El que predicaba ya no predicaba meramente para que los hermanos fueran edificados, sino que predicaba para sentirse muy sabio, ¿sí? No sé, son ejemplos. Entonces Pablo les dice: todo lo que hacen en el Señor, en el ministerio, no lo hagan por contienda o por vanagloria. Y les dice el apóstol: antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. El motivo del servicio de los hermanos filipenses meramente ya no era tanto servir, ya no era tanto ofrecerle un servicio para el Señor. Su motivo meramente era ser mejor que el otro hermano. Su motivo era meramente que los vieran a ellos, lo que estaban haciendo. No es que mis dones, es que Dios me utiliza, es que Dios me habla, es que yo soy mejor que el otro, ¿sí? Eso estaba comenzando a brotar en ellos. Por eso Pablo les dice: con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Y dice en el versículo 4: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En vez de estarse autoexaminando a ellos mismos, empezaron a dejarse de examinar a ellos mismos y empezaron a ver a todos los demás, menos a mí mismo. No es que no podamos cuidar a nuestro hermano, sí se puede, pero el problema es, como decía Juan Wesley decía: debemos ser llenos de gracia para juzgar a otras personas y muy rigurosos para juzgarnos a nosotros mismos. El estándar está, o sea, si el fin es ayudar a tu hermano, está bien, pero primero tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Y eso es el tema que queremos abarcar antes de cerrar el año. Que podamos detenernos un momento antes de continuar el siguiente año
antes de continuar las metas, el servicio, todo lo que nos vamos a proponer hacer, para reflexionar en cómo está nuestra vida delante de Dios, cómo es nuestro servicio delante de Dios. Estar seguro de qué es lo que el Señor nos ha pedido y ver si eso que nos ha pedido se lo hemos podido entregar o no. ¿Sí? Y si vamos a mirar a un hermano, no va a ser con el fin de desecharle, sino va a ser con el fin de restaurarle, con el fin de ayudarle. ¿Sí? Entonces Pablo propone el problema directo de la iglesia de los filipenses, y les dice: ustedes están trabajando y eso está bien, dice, pero el trabajo que están haciendo los está llevando a vanagloriarse, ¿sí? Están dejando de verse ustedes mismos, solamente están juzgando al otro y viendo al otro, ¿sí? Y ya el motivo de ustedes ya no es meramente el servir, sino ser mejor que el otro, ¿sí? Entonces siguen en el versículo 5 y Pablo les habla directo y les dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. No es un consejo, no es negociable, es una orden. Es una orden apostólica inspirada directamente por el Espíritu Santo. Por lo tanto, esto se convierte en una orden directa de Dios, que la iglesia de Filipenses tiene que hacer y que ustedes y yo tenemos que hacer también. Amén. ¿Sí? Dice el apóstol: el cual siendo forma de Dios, versículo 5, vaya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y luego sigue: el cual siendo en forma de Dios. Hasta ahí, vamos a irnos detenidos. ¿Esto a qué apunta? El cual siendo en forma de Dios. ¿A qué creen ustedes que apunta? Que Jesús era Dios. Jesucristo era Dios. En su estancia aquí en la tierra, Él era Dios, ¿sí? Y aquí Pablo abarca ese tema y dice: Él era en forma de Dios, Él era Dios mismo, ¿sí? Dice: y aún a pesar de, Jesús siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Como cosa a que aferrarse. Este término que utiliza Pablo al final del versículo 6, como cosa que aferrarse, ese término proviene de la palabra griega arpagmos. Arpagmos. Este término es como cosa que aferrarse, arpagmos. Y ese término del original griego tiene tres significados que son muy interesantes. El primero es el acto de apoderarse de algo. El segundo es un premio buscado. Y el tercero es algo que alguien tiene, escuchen bien, algo que alguien tiene, pero no lo utiliza para provecho personal. ¿Sí? Dice Pablo: no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y como cosa que aferrarse proviene directamente de la palabra griega arpagmos, que significa tres cosas: el acto de apoderarse de algo, un premio buscado, y la última, que es la que más concluyen, que es lo que estaba haciendo Jesús, es algo que alguien tiene pero no lo utiliza para provecho personal. Ojo, no es que no lo use, sí lo usa, pero no para provecho de sí mismo, sino para provecho de alguien más. O sea que Jesús, siendo forma de Dios, era Dios, ¿sí? Y aunque era Dios, no utilizaba su deidad para su beneficio personal, ¿sí? Sí la utilizaba, pero no para beneficio de Él,
¿Sí? Por eso es que cuando él lo está cuando él dice que él podía pedir una legión de ángeles a su padre y sus padres lo enviarían, no la pide, porque su deidad no la usaba para su beneficio, sino para el beneficio de a quienes él les predicaba. ¿Sí? Entonces, Jesús poseía plena igualdad con Dios, porque era Dios mismo. ¿Sí? No que eran el mismo, como la misma persona, como lo hemos dicho anteriormente, ¿va? Está Dios Padre y Jesús es Dios Hijo. ¿Sí? Son personas diferentes, pero en la esencia divina, en la esencia eterna de Dios, Jesús posee la misma esencia divina que Dios Padre. Entonces Jesús era Dios, ¿sí? Y Jesús siendo Dios, siendo quien Él era, Él fue co-creador con el Padre. Él era antes, Él dijo, de cierto les digo que antes de Abraham yo soy. Él era antes de la eternidad. Él siendo Dios, dice Pablo, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el versículo 9 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, yo creo que Pablo no pudo haber elegido otro ejemplo mejor de humildad para esos hermanos antiguos que este. Le dio al clavo el apóstol. Le dio al clavo, ¿sí? Revelado por el Espíritu Santo. Jesús siendo igual a Dios, teniendo todo el poder de beneficiarse a sí mismo, no lo hacía. ¿Sí? No lo hacía. ¿Por qué? Porque Jesús se despojó, como dice el versículo 7, se despojó y tomó la forma de un siervo, siendo que era Dios. Ese Dios todopoderoso tomó la forma de un siervo y fue hecho, dice, semejante a los hombres. Fue semejanza tuya y mía. Y no se quedó ahí, ya era mucho. ¿Sí? Lo que celebramos en Navidad, que el Verbo fue encarnado, que ese Dios todopoderoso vino a nacer. Sí, no, a Jesús no le bastó eso, no bastó ahí, sino que el versículo 8 dice, ya estando en su forma de hombre, que él no tenía que hacerlo, pero ya estando en la condición de hombre, que dice, se humilló a sí mismo. Totalmente lo contrario a lo que les estaba pasando a los hermanos filipenses. Ellos estaban envaneciendo a ellos mismos, siendo simples hermanos. Y Jesús, este Dios poderoso, siendo Dios, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este ejemplo fue el mejor ejemplo que Pablo pudo haber utilizado aquí. Y lo cierto es que si bien fue ejemplo para los hermanos filipenses, también es ejemplo para nosotros. Los hijos de Dios debemos ser siervos de Dios. Amén. Dios llama a sus hijos para que sean sus siervos. Amén. Más que muchos se hacen de la vista gorda y no quieren servir. Muchos dicen, no, es que llegar a las 4, no, me gusta llegar a las 5, 5:15, 5, no, tampoco, muy temprano, 5:15, ya que está la alabanza. Sí, eso de que llegar a las 4 a limpiar, no, mucho compromiso, es para el pastor y para los ancianos, da mucho compromiso, ¿verdad? No, llego a las 5:15, ya que esté todo, llego tranquilo, saludo a los hermanos, a los que quieren. ¿Sí? Y lo cierto es que, pues bueno, cada quien, tú puedes vivir así si así lo deseas. Pero Dios si te ha llamado su hijo, Dios espera que le sirvas. Dios espera que tú le sirvas.
Imagínense Jesús, imagínense, hermano, que Jesús hubiera tomado esa actitud de nosotros, imagínense. Imagínense que Jesús, no, es que tengo que ir a predicar el evangelio, pero está mejor aquí en mi casa, aquí me quedo mejor, porque quiero descansar. No, qué flojera ir a predicar el evangelio, qué flojera ir a sanar, qué flojera, tengo que ir con la mujer samaritana, ahí la mujer samaritana en medio de todo eso. No, mejor imagínate que Jesús hubiera pensado, no, estuviéramos en el infierno ahorita, ¿va? Estuviéramos en el infierno, pero lo bueno es que Él no es como nosotros. No es como nosotros el Señor. Él siendo Dios y teniendo todo el derecho de que los apóstoles y toda la gente se postraran ante Él y le sirvieran a Él, Él decidió Él ser siervo de ellos, Él servirles. Amén. Se los mostró cuando les lavó los pies a los discípulos. Amén. Y dice Pablo, y Pablo propone este planteamiento a los hermanos filipenses porque les dice, ustedes están envanecidos, ustedes están trabajando para su vanagloria y necesitan tomar el ejemplo de Cristo, ¿sí? Necesitan amarse los unos a los otros y servir como sirvió Cristo, obedecer como obedeció Cristo. ¿Sí? Y dice en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, Jesús, debido a lo que Él hizo, debido a que Él no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló, fue obediente, ¿sí? Fue un siervo y fue obediente hasta la muerte y tuvo muerte de cruz. El Señor Jesucristo fue exaltado y glorificado por el Padre. Por el Padre. Ahorita en la alabanza, en la adoración, tocábamos una canción, la de Julio Melgar, la de Creo en Ti. ¿Sí? Y yo estaba ahí escuchándolo, meditando en la letra, porque algunas doctrinas torcidas han cambiado algunas letras de esa canción porque no creen que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo cierto es que la Biblia demuestra, como lo veíamos ahorita, que Jesús, Él sí era Dios, ¿sí? Él sí era Dios. Pero Él era Hijo de Dios en segunda persona de la Trinidad y aún así seguía siendo Dios, seguía teniendo la misma esencia divina y aún así, por amor, por su humildad, por su mansedumbre, se hizo siervo, tomó forma de hombre y murió una muerte que pues la verdad no creo que vayamos a morir. Sí, vamos a morir, sí vamos a morir, pero no creo que vayamos a morir como murió Él. Lo hizo por amor. Y después de que Jesús termina su obra, el Padre le da un nombre a Jesús, que es un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre en el cual toda rodilla se puede doblar. Un nombre del cual toda lengua puede confesar que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. ¿Sí? Damos gloria a Dios por eso. Damos gloria a Dios del Señor por eso. Seguimos, ¿sí? Seguimos el versículo 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido. Vamos a pausar. Pablo aquí, recuerden que cuando Pablo iniciaba el capítulo, les estaba confrontando, ¿sí? En el versículo 3, por lo que esta iglesia estaba pasando. Lo que esta iglesia estaba pasando es que estaban haciendo muy buen trabajo, estaban trabajando, no llegaban a las 5:15, llegaban antes de las 5, y a las 4:50 ya estaban ahí.
¿sí? No hacían las cosas a medias, las hacían a full, con ganas, gloria a Dios, eran excelentes en el servicio, ¿sí? Y eso Pablo lo reconoce aquí en el versículo 12 iniciado, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Se refería no que ellos estaban obedeciendo a Cristo porque le estaban faltando a Cristo en una falta grave, que era que se estaban envaneciendo, pero estaban obedeciendo de alguna manera a Pablo, ¿sí?, al apóstol, en que estaban sirviendo bien. Pablo no les quita el mérito, dice: esto lo han obedecido, sí, siempre me han obedecido en el servicio, eso está bien. Y les dice, así de esa forma, dice: como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Les dice Pablo: ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Los creyentes no trabajan para su salvación, ¿verdad? No trabajan para su salvación. Aquel que crea que trabaja por su salvación está cayendo en una herejía, ¿sí? Aquel que crea que puede añadir algo más a su salvación está creyendo en una mentira que la Biblia no enseña. Pero aún a pesar de que ya somos salvos, aún a pesar de que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que meramente es por gracia de Dios. Digamos, gloria a Dios que es así, porque si fuera de obras estaríamos perdidos. Aún así, escuchen bien, un hijo de Dios, un cristiano que verdaderamente es salvo, se va a cuidar, se va a guardar. Y aquí este grupo de hermanos de esta iglesia estaba faltando a algo serio, ¿sí? Se estaban envaneciendo, estaban perdiendo la humildad, no estaban siguiendo el ejemplo que Pablo les puso de Jesucristo el Señor, el cual no escatimó el ser igual a Dios. Entonces Pablo les dice, prácticamente lo que les está diciendo es: este problema que tienen es un problema serio y ocupan tratarlo con temor y temblor. Y ustedes dirán, bueno, pues a lo mejor no es mi caso. Pues no, a lo mejor no, a lo mejor puede ser que no es nuestro caso. A lo mejor sí, no sé. A lo mejor no. Pero lo cierto es que, como decíamos al principio, es un buen tiempo para que podamos reflexionar. Porque todas las cosas que nosotros hagamos en nuestra vida personal, de alguna manera van a afectar en el servicio que ofrendemos. Aunque aparentemente, no pasa nada, sí, aparentemente no. Pero para Dios sí. Van a haber muchos en el último día, como dijo el Señor, que van a decir: Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre, no echamos fuera demonios. ¿Y qué les va a decir el Señor? Apártense de mí, yo nunca les conocí. ¿Era el servicio eso que estaban hablando esas personas? Claro que sí. Eran personas servidoras. Eso que estaban demostrándole al Señor, que últimamente: Señor, te servimos en todo esto. Y el Señor: sí, pero pues yo nunca te conocí, me serviste con ganas, pero yo ni en cuenta contigo, ¿va? Y por eso Pablo aquí lo trata como un problema serio y le dice: ocúpense con vuestra salvación. Su salvación está en juego. A lo mejor no son salvos. Si siguen así, no se van a ir si Cristo viene. Dice Pablo: con temor y temblor. O
O sea, era un tema serio. Y el hecho de servir, ¿sí? De servir en la iglesia, sabiendo que tenemos que arreglar algo por el Señor, puede ser también un tema serio. Sé que muchos de los que estamos aquí servimos al Señor, también sé que muchos todavía no están en un área de servicio, pero muy probablemente este año muchos de los que no están van a comenzar a servir. Pero necesitamos saber que necesitamos escudriñarnos, que necesitamos entender que con temor y temblor ocupamos examinar nuestras vidas y desechar lo que le estorba al Señor, lo que estorba al ministerio, lo que estorba al reino de Dios. ¿Sí? Versículo 13 dice: porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El servicio tan bueno que estaban haciendo los hermanos filipenses era algo que, como dice el versículo 13, Dios mismo lo estaba produciendo, ¿sí? Dios mismo estaba poniendo en ellos el querer hacer ese excelente servicio, y Dios mismo estaba poniendo en ellos el hacer este servicio. ¿Qué significa eso? Que no debemos dejar de servir, no debemos de detenernos, no, al contrario, hay que seguir adelante, hay que seguir sirviendo con excelencia, con agradecimiento, pero siempre es bueno examinarnos, ¿sí? Ahora, no hay que confundirnos, porque este versículo 13 podría hacer aparentar, ¿sí?, que las cosas malas que hacemos, el pecado que hacemos, también lo provoca Dios, ¿sí? Podría ser una mala interpretación, pero lo cierto es que debemos saber y entender la Biblia en su contexto. Recordemos que nuestra carne todavía tiene pecado, ¿sí? Hasta que muramos, ya va a haber plena santidad en nuestro cuerpo físico y en todos lados, ¿sí? Mientras estemos aquí, nuestra carne batalla con el pecado. Por eso el apóstol Pablo decía: lo que no quiero, eso hago. No hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, ¿sí? Entonces tenemos que lidiar con eso. Y toda obra infructuosa que salga de nosotros proviene de nosotros. Y tenemos que lidiar con esa realidad y arrepentirnos y buscar y pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Pero si algo hacemos bueno para el reino de los cielos, si algo hacemos bueno en el servicio, eso no viene de nosotros. ¿Eso de quién viene? De Dios. De Dios. Por eso es que no hay ninguna forma en como alguien que ofrece un servicio excelente para el Señor pueda envanecerse, porque no proviene de Él. Y eso es lo que Pablo les estaba haciendo ver, que lo que ellos estaban haciendo bien no era por ellos, ¿sí? No era de ellos. El hermano que no, yo llego a las 5 antes de las 5 porque me gusta llegar temprano. Bueno, gloria a Dios, no lo estás haciendo por ti y no se te quita el mérito, pero no lo estás haciendo por ti, sino que es Dios que en ti puso ese querer y puso ese hacer. Amén. Y uno dirá: bueno, pues es que el Señor no me pone nada. Dirá: bueno, pues el Señor no me pone ni que llegue temprano, ni que haga, ni que sirva, no, ponme algo, Señor. No, espérame, va a decir: no, güey, uno se va a acomodar. No, pues bueno, pues es de Dios, no me ha puesto nada, pues aquí voy a seguir esperando que Dios me ponga a hacer algo. No. Dios trabaja con personas que están dispuestas. Aleluya, amén. Si hay soberanía de Dios, también hay libre albedrío. Amén. ¿Sí? Aleluya. Si hay dictamen de Dios, también hay respuesta humana, ¿sí? Diría el pastor Vidal: pues la respuesta es sí, son las dos, ¿va? O sea, no hay que acomodarnos. No, es que no. Sí, ya cuando lo hacemos es de Dios, es obra de Dios, porque solamente Él es glorificado, no nosotros. Sí. Pero si tú no estás haciendo algo bien, si no estás haciendo las cosas
que Dios demanda, eso es tu responsabilidad. Aquellos que le van a decir, no, Señor, en tu nombre, no le van a decir, no, Señor, es que pues, si no los conoces es por ti, Señor, porque tú los pusiste, no le van a decir eso, ¿va? No, es que tú lo pusiste, no vas a querer como la serie, no le van a decir eso, ¿va? ¿Quién puede decirle algo así al Señor? El Señor conoce los corazones, conoce tu corazón. Mejor asincerémonos de corazón, hermanos. No, es que a mí sí, la verdad, Señor, a mí sí se me hace pesado llegar temprano. A mí sí se me hace pesado ir a la iglesia, Señor. Ayúdame. Sincérate delante de Dios, no pasa nada. Mejor ser sincero y dile al Señor, Señor, pues que sinceramente pues no me nace, Señor, ayúdame. Y pues oramos por ti, ayunamos, lo que sea, ¿verdad? ¿Sí? Que considero yo que si son más cosas malas que buenas las que hay, pues yo creo que ya el problema ya está en otro nivel, ¿no? Habría que analizarnos si verdaderamente hemos entrado por el lugar correcto, por la puerta correcta. Gloria a Dios. Entonces, todo lo bueno que hacemos es por voluntad de Dios. Gloria al Señor, Él merece toda la gloria. Versículo 4 dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas. La contienda y la murmuración estaba arruinando todo el excelente trabajo que los filipenses estaban haciendo. Ellos no llegaban a las 5:15, ni a las 5:10, ni a las 5, a las 4:50 ahí estaban. Pero de nada servía que estuvieran ahí, porque había murmuración contra el hermano. Y se echó a perder el que llega a las 4:50 porque murmura, como el que llega a las 5:15. Los dos están echados a perder, ¿sí? Los dos. Entonces dice Pablo, todo esto que hagan, háganlo sin murmuraciones y contiendas. Y seguimos en lo mismo. Muchos siguen diciendo, no, es que ahí en esa iglesia el Espíritu Santo se mueve y el pastor está bien ungido y caen diamantes y pasan muchos milagros. Acorde a la Biblia, el Espíritu de Dios abunda en las iglesias donde hay unidad, donde no hay chismes ni murmuraciones. Tenemos que ser muy cuidadosos de estas cosas. Estas cosas atentan directamente contra nuestra salvación. Tenemos que ocuparnos y tratarlas con temor y temblor, porque no es cualquier cosa. Por eso es que Pablo, cuando él identifica que este problema se estaba metiendo en los filipenses, no se iba a quedar callado. Vino a la yugular y les dijo, él no vino como, ay hermanos, es que fíjense, no. Él fue, hermano, tú eres un altivo, ¿va? Estás haciendo tu trabajo altivo y gloria a Dios por el buen trabajo que haces, pero hay murmuraciones y condenas en ti, así como vas te vas a perder, así que o te pones las pilas o tú sabes, hermano. El apóstol Pablo era tremendo, era tremendo, no se andaba como, ay no, es que me dijo cosas, voy a defender la iglesia, no oyen esas cosas allá, ¿sí? Habló las cosas directas porque Pablo sabía que este era un asunto que tenía que tratar. Era un asunto serio, que si no lo trataba se iba a destruir la iglesia, ¿sí? Y eso le iba a doler porque él mismo lo dice en el versículo 1, lo que completaba su gozo, ¿sí? De todas las cosas que él tiene en Cristo, lo que completaba en su gozo, faltaba porque los hermanos estaban empezando a dividir, porque estaban envaneciéndose y había entrado la murmuración. Y eso es la pieza de rompecabezas que faltaba, el gozo de Pablo. Entonces, dice el versículo 5, para que sean irreprensibles. El Hijo de Dios y el siervo que sirve tiene que ser irreprensible. Van a decir, no, es que nomás eso es para los de la alabanza, ¿va? No es para Rolly nomás, para Rolly, para el hermano Luis, para Jimena, para el pastor. No. Para todos.
Eso es para todos. Porque cuando el Señor venga, no nomás se va a llevar a los de la alabanza. No se va a ir nomás Rolly. Van a ir todos. A menos que Dios no lo quiera y oramos y creamos que hay una iglesia sana aquí. Pero si alguien no está acorde, pues ese se va a quedar, pues es palabra de Dios. Pues yo qué. ¿Sí? Pero dice el apóstol Pablo, para que sean irreprensibles, tienen que, todo lo que hacen está bien, tienen que hacerlo sin murmuraciones ni contiendas entre ustedes, para que puedan ser irreprensibles y sencillos. La palabra irreprensibles era utilizada también en el antiguo pacto, y significa, ¿saben qué significa irreprensible? Significa sin defecto. Significa sin defecto. Dios espera que en tu servicio tú seas irreprensible. Dios espera que si tú sirves a Dios o quieres venir a servir, seas sin defecto. ¿Qué dice? No, mejor no sirvo, ¿va? Mira, no, pues no te acomodes, no, tampoco. Mira, no, pues mejor no sirvo, pues está bien alta la cosa, pues mejor no sirvo, mejor no sigo llegando tarde, ¿va? No, comprométete. Dios espera tu servicio. ¿Sí? Dios espera servicio de ti. Algo puso en ti en el Señor, que eso algo que puso va a ser útil para Él, va a ser útil en el reino de los cielos, y cuando Él venga te va a pedir cuentas. Y no vayas a ser como ese último que su talento lo enterró, lo escondió. No vayas a ser aquel. Mejor sirve a Dios. ¿Sí? Sirve a Dios. Dice, sean irreprensibles, o sea, sin defecto. Este término era utilizado para los animalitos que iban a ser sacrificados. Utilizaban ese término para que los animalitos fueran irreprensibles o sin defecto. Y si encontraban algún defecto en el animal, pues obviamente el animalito no era apto para ser sacrificado. ¿Sí? Nuestro servicio es similar, o podríamos decirlo así, es como una ofrenda que le damos a Dios. ¿Sí? Lo que hacemos para el Señor, dentro y fuera, no nomás acá, no, afuera también, ir a evangelizar el servicio, en la célula, todo lo que hacemos para el Señor, el servicio. Y todo eso que hacemos, ¿sí? Es como una ofrenda. Y Dios espera que nosotros seamos como los animalitos irreprensibles, ¿sí? Que eran utilizados elegidos para el sacrificio, y tenían que ser animalitos sin defecto, ¿sí? Espiritualmente, no de forma literal, somos humanos, pero espiritualmente venimos a ser como esos animalitos, en manera que necesitamos ser irreprensibles delante de Dios, para que nuestro servicio pueda ser una ofrenda agradable para Dios. Y no es nada más por los de la alabanza, es para todos, ¿sí? Porque Dios espera que todos sus hijos se sirvan. Y si alguien no sirve, pues Dios espera que sirvan. Y los que ya servimos, pues espera que sirvamos mejor, ¿sí? Entonces, dice, para que sean irreprensibles y sencillos. Aquí está otro término, sencillos. El término sencillo era un término que se utilizaba para el vino que era puro, ¿sí? Para el vino de clase pura. O sea, el término sencillo tiene que ver con pureza moral. Al Señor le agrada que moralmente seamos puros. El Señor espera que sus hijos sean moralmente puros. Es lo que Él espera. Y eso le agrada al Señor. Es agradable delante de Él. Sigue diciendo, dice, hijos de Dios, esto lo sabemos, y que aquí viene otro término, dice, sin mancha. Sin mancha. Que dice, no, pues está bien alto, mejor no sirvo. Mejor me quedo aquí donde estoy. No, comprométete. Dios no te cargas que no puedas soportar, ¿sí? Sin mancha no significa sin pecado. Ojo aquí. Sin mancha no significa sin pecado. Lamentablemente,
Me duele decirlo, y al apóstol Pablo le dolía. Lamentablemente tenemos que lidiar con el pecado hasta que nuestra carne muera. Tenemos que lidiar con él. Pero este término puede ser mejor visto como madurez. Madurez. Dios espera que sus hijos no se queden como hijos bebés, como niños del Evangelio. Dios espera que aquellos que han venido al Evangelio crezcan en el Evangelio, sean maduramente, sean maduros espiritualmente. Y Dios espera que aquellos que han alcanzado la madurez espiritual puedan ser instrumentos en sus manos para el servicio. ¿Sí? Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La generación maligna y perversa, pues es el mundo. Y nosotros estamos en medio, habitamos en el mundo, no somos aquí, pero aquí estamos, ¿sí? Pero nos vamos a ir. Y la luz de la cual habla Pablo, que dice que resplandecemos como luminares en el mundo, la luz que ha sido depositada en nosotros no es nuestra propia luz, sino que esa luz es la luz de Cristo, es la luz del Señor, ¿sí? Cuando el Señor eligió a sus 12 apóstoles, el Señor les dijo: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes, ¿sí? Pero en otra ocasión el Señor también les dice, ¿verdad? Sin mí nada pueden hacer. O sea que sí, el Señor nos ha dotado, nos ha capacitado. Podemos tener la confianza de que dones, talentos y ministerio nos ha otorgado Dios, pero aún así dependemos de Él. Somos dependientes del Señor en todo lo que hacemos. Así se hace el mejor predicador, el mejor orador, el mejor cantante. Dios te ha dado muchos dones, dependes totalmente de Él. Dependemos de Él, ¿sí? Dependemos totalmente del Señor. Versículo 16 dice, aquí en el versículo 16, ya casi estamos para terminar, Pablo plantea, vamos a decirlo así, la fórmula. Pablo da la clave para que nosotros podamos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, y para que podamos ser irreprensibles, sencillos, hijos de Dios y sin mancha. Y Pablo provee la clave. En el versículo 16 dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Los que en el día postrero le van a decir al Señor: Señor, es que en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, y que al Señor va a decir: apártense de mí, ustedes, yo nunca los conocí. De esos, pues no va a haber alguien, ni Pablo, ni nadie, ni el Señor, ni nadie, que diga, así como dice aquí Pablo, pues en el día posterior yo me voy a gloriar. No, pues esos, ¿cómo se van a gloriar si se van a ir? ¿Sí? Se van a ir. Pero Pablo, aquí lo que provee Pablo es que necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios. Amén. Necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios. Y probablemente ese tipo de personas que no conocieron al Señor personalmente, muy probablemente eran personas que no estaban aferradas a la palabra. Conocían, sabían, eran usados por Dios por sus dones,
pero no estaban aferrados totalmente a la palabra. No la comprendían, no la vivían, no eran obedientes a ella. ¿Sí? Entonces Pablo dice, asidos de la palabra de vida. Y la palabra asido significa aferrarse. Aferrarse. Los filipenses estaban aferrados a su vanagloria. Los filipenses estaban aferrados a su envanecimiento. Y Pablo dice, ustedes están mal enfocados. ¿Sí? Deben estar aferrados a la palabra de vida. Amén. Para que puedan hacer estas cosas, para que puedan obrar sin murmuraciones, para que puedan ser irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha. Necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios. Amén. Aleluya. En el transcurso de este año, yo no sé qué vaya a suceder el año 2026, que ya pronto viene, está ya por comenzar, y no sé qué propósitos muchos de ustedes, incluso yo, nos vayamos a proponer, pero considero que deberíamos al menos tomar en cuenta a la palabra de Dios y no soltarla, no acomodarla. Pues no es que ya sé, no cometamos ese error, no nos familiaricemos con la palabra. Así es de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano y en vano he trabajado. Y termina el apóstol diciendo en los versículos 17 y 18: aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos ustedes. Pablo dio su vida y su ministerio como un sacrificio para Dios. El Señor Jesús, Él también hizo un sacrificio para Dios, que ese sacrificio también fue para toda la humanidad. Y tú y yo, amado hermano, somos llamados a imitar a Jesús y a Pablo. Que nuestras vidas y nuestros ministerios de igual forma sean un sacrificio agradable al Señor. Y para eso ocupamos examinarnos y aferrarnos a la palabra y permitir que la palabra ministre nuestra vida. Que la palabra ministre todo nuestro ser. Termina diciendo, y asimismo gócense y regocíjense también ustedes conmigo. También ustedes conmigo. Cuando nosotros, hermanos, necesitamos aferrarnos a la palabra, porque a través de la palabra el Espíritu Santo interactúa. Este tiempo es un tiempo de que podamos examinarnos. Y la única forma en cómo podamos entregarle al Señor las cosas que Él ha demandado que le entregamos, que pudieran ser de estorbo, no tiene que ser lo que era en Filipenses. Puede ser eso, otras cosas. Sea lo que sea que haya, vamos a examinarnos y ocupamos, como dijo Pablo aquí, dando la clave, aferrarnos a la palabra. ¿Por qué Pablo no dice que vayan y busquen a alguien que los unja, que vayan y busquen a alguien que los tumbe, que vayan a una iglesia donde hacen muchos milagros, que vayan y busquen a un evangelista, a un apóstol? Sino que, es más, él era apóstol. Y Pablo oraba tremendamente y hacía que el Señor cosas tremendamente a través de su vida. Yo creo que ningún hombre en toda la humanidad ha hecho cosas como ha hecho ese hombre. ¿Y por qué el apóstol Pablo no les dijo, hermanos, vengan, ocupo ministrarnos? Bueno, que él era el apóstol, ¿va? Pero esto otra vez, vengan, déjenmelo ministrar. No les
les dijo eso. No estoy diciendo que no haya que ministrar, si hay que va, pero no les dijo eso. Les dio la clave. Gloria a Dios por la bendita palabra de Dios. ¿Saben que cuando tú escudriñas la palabra de Dios y empiezas a escudriñar, empiezas a entender el Evangelio, a entender la palabra, empiezas a entender cómo piensa Dios, qué le agrada a Él, qué es lo que Él quiere? Ese conocimiento es un conocimiento que tú recibes. Pero ese conocimiento no es el mismo conocimiento que cuando tú recibes una clase de matemáticas, de física, de historia en la escuela. No, es mucho más allá. Porque a través de ese conocimiento que tú recibes de la palabra de Dios, el Espíritu Santo que mora en ti interactúa con ese conocimiento. Interactúa y empieza a ministrarte a través de ese conocimiento de una forma en que tú no te das cuenta. Y para cuando menos te lo esperas, tú, por la administración de la palabra de Dios en tu vida, eres una persona diferente. Y empiezas a obrar y caminar como Jesús espera que camine. Por eso es que cuando alguien vive por la palabra, no se anda con emociones y tiene una fe firme. ¿Sí? Porque el Espíritu ministra e interactúa con el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Necesitamos creer eso, hermanos, y hacerlo. Y considero yo que sería un buen paso para iniciar el año 2026. Amén. Que un propósito de nosotros sea permitirnos conocer la palabra, escudriñar la palabra y vivir la palabra de Dios. Amén. Hoy el Señor está aquí en medio de nosotros. Amén. Damos gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y quiero que pasemos al frente porque vamos a orar y también vamos a ungir porque han habido enfermos.